Bueno amigos, sorpresa, Pedro Almeida dice que Cristiano Ronaldo iría al PSG. Y sí, justamente Ariel Ipillo me etiquetó en esta publicación y le estoy preguntando un poco sobre el entorno de esta persona, si él sabía algo de si esta persona conoce un poco a Cristiano. Al parecer fue de los que dijo que Cristiano Ronaldo iría al Al-Nassr cuando todos queríamos creer lo contrario. Y realmente pues no puedo estar seguro de que esta persona sepa algo de Cristiano Ronaldo, pero hay otros periodistas que también nos compartió Daguito Valdés de Yo Hablo Fútbol, donde estaban hablando que por el momento no hay nada. Como ustedes saben, el PSG tiene un proyecto pues a largo plazo con Luis Enrique donde están buscando jóvenes. Yo mismo les puse un video donde la prensa francesa estaba hablando de que no creían que echaran a Luis Enrique, más o menos diciendo lo contrario, como diciendo ojalá que lo echen, deberían echarlo, pero diciendo que el PSG no lo quiere echar. En este video de verdad les cuento más sobre todo esto. Pero el punto que tenemos que definir aquí, amigos, es que yo no les he dicho que esto sea una noticia. O sea, es la primera vez que sale una noticia en este tiempo de que el PSG quisiera tener a Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿qué pasa con esta noticia? ¿Qué pasa con los periodistas que desmienten, por así decirlo, a este tipo? Porque no lo han desmentido directamente a él, sino que le contestan a los que lo siguen que no hay ningún interés. Pues que prácticamente lo que les he dicho, tienen que darse los escenarios. Primero, que Cristiano hablara mal de la liga francesa no es que él no quiera ir al PSG. Él habló bien del PSG, habló mal de Francia, lo cual son factos. Que si Cristiano va, sí, lo van a perseguir en cada campo, pero no es nada nuevo. Esto puede ser un incentivo más y va a dejar retratados aún más a todos si Cristiano llega y mete goles. El PSG actualmente, amigos, mete casi 3 goles por partido. Dobla al resto de equipos en goles en lo que va de la temporada, y eso que con Luis Enrique juegan horrible. A mí no me gusta cómo juega el PSG, pero aún así se la sacuden toda Francia. Por eso les he dicho, el PSG es el club perfecto para Cristiano, porque Cristiano Ronaldo no tiene que enfocarse en la liga, tiene que enfocarse en la Champions. Si Cristiano va, es por la Champions. No vamos a hacer el ridículo que hicieron los fans de Messi de venderte que la liga era asombrosa, que liga top 5. Ahora sí, vean cómo todos se ponen del lado de Cristiano. La liga es una basura y no sé qué más. Cuando hablamos de una hipotética llegada del bicho, y si el bicho llega y mete más goles que el propio Zlatan, ya no hablemos de Messi porque es muy fácil de superar a Messi, te van a decir que le mete goles a los granjeros, ¿verdad? Ahora sí van a cambiar el discurso como constantemente lo hacen. Ya empiezan a temblar, les he dicho, es que tiemblan estos tipos. Si va al PSG se ponen a temblar de miedo, porque como Cristiano consiga lo que no consiguieron Neymar, Mbappé y Messi, con Di María, con Sergio Ramos, con Verratti, eso sí que termina el debate. Pero evidentemente pues la persecución a Cristiano va a ser muy grande si es que se da esto. Pero bueno, Cristiano no ha negado nada. La prensa no conoce a Cristiano, los tipos que desmienten, por así decirlo, esto no conocen a Cristiano, son periodistas ajenos al bicho y simplemente dicen lo que ellos saben en términos generales y que sabemos todos, que el Al-Nassr quiere renovar a Cristiano y que Cristiano Ronaldo le conviene llegar libre al mercado de verano para poder tener más poder de negociación. Es simplemente lo lógico, no están diciendo ninguna información especial, no es que ellos conozcan a Cristiano y le dicen, oye Cristiano, ¿te vas a ir? Y Cristiano les dice, no, voy a esperarme y ya en verano voy a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué está pasando aquí con este sujeto, con Pedro Almeida? Lo que les comentaba ayer, cuando una persona como Cristiano Ronaldo, un jugador como el bicho, una superestrella, quiere irse a otros equipos, los agentes empiezan a hablar con periodistas, empiezan a hablar con medios para que empiecen a crear rumores. ¿Para qué son estos rumores? Para que los clubes se den cuenta que el jugador puede estar disponible, para que las personas empecemos a hablar de esto y viendo cómo reacciona la afición, viendo cómo reaccionan otras personas, tal vez puedan acometer estos fichajes o puedan darse en un futuro. Por eso es importante hablar de esto. Yo no lo hago para vender humo, lo hago porque estamos creando una campaña para que si se dan las condiciones, ambos se den cuenta de que les conviene. Entonces, obviamente, ninguna persona puede decir con total certeza de que el PSG está intentando fichar a Cristiano en estos momentos porque su proyecto es con Luis Enrique. Lo que necesitamos es que el PSG se dé cuenta que el proyecto de Luis Enrique es una basura y que no va a tener éxito. Muchos van a decir, no, es que el PSG no lo va a hacer. Vamos a ver, si el PSG pierde por goleada contra el Manchester City y queda fuera de los octavos, ¿ustedes creen realmente que con toda la afición encima de Al-Khelaifi, él vaya a decir, no, mi proyecto es a largo plazo, me voy a quedar con el tonto de Luis Enrique que quedó fuera y ni siquiera se clasificó a octavos? ¿Ustedes de verdad, viendo cómo ha sido todo en el PSG, creen que va a reaccionar así Al-Khelaifi? No niego que hay una posibilidad, pero creo que lo más probable es que echen a Luis Enrique porque es una vergüenza, sería un ridículo histórico. Vas a tener a los fans de Neymar, a los fans de Mbappé, a los fans de Messi burlándose del PSG diciendo, ahí está, el nuevo proyecto de jóvenes sin estrellitas no llega ni siquiera a los octavos. Entonces Al-Khelaifi
la IFI se va a aprender, es lo más probable. Y va a decir, al diablo Luis Enrique, tenemos que ganar la Champions. Y Ceferín es otro de los que quiere que el PSG gane la Champions, que vean dónde está el Khelaifi, vean en qué puesto está el Khelaifi. Así que esa es la primera condición. Luis Enrique se tiene que ir para que esto nos demuestre que el PSG a lo mejor no es que deje de fichar jóvenes, pero sí que ya no va en la línea de Luis Enrique, que es el que no querría nunca a Cristiano Ronaldo, porque a Luis Enrique no le gustan los ancianos. Una vez yéndose Luis Enrique, creo que el PSG puede considerar nuevamente el buscar a Cristiano, porque aparte Cristiano Ronaldo es totalmente diferente a Messi, Neymar y Mbappé. Ellos lo saben, ellos mismos hemos escuchado noticias donde se arrepentían de haber fichado a Messi, que tenían que haber fichado a Cristiano. Entonces, si Cristiano está completamente disponible, pues el PSG puede ser una opción. Sin embargo, yo les digo otra cosa, creo que no se trata de que Cristiano vaya al PSG por ir al PSG, tiene que ir al PSG si las condiciones para Cristiano también son correctas. Si va al PSG con un mal entrenador como Luis Enrique, digamos, Luis Enrique si quiere a Cristiano, es que no va a ganar nada porque Luis Enrique es muy malo. Yo no quiero que Cristiano vaya al PSG por ir al PSG. Quiero que vaya al PSG si, por ejemplo, Ancelotti es destituido y el PSG dice, bueno, echamos a Luis Enrique y Ancelotti está libre. Ancelotti ya estuvo aquí. Quizás si le ofrecemos una millonada a Ancelotti viene y listo. Si se da esas condiciones donde el PSG tenga a Ancelotti de entrenador, que sí creo que es probable que lo echen del Madrid porque no lo quieren, porque la afición del Madrid es estúpida y se deja comer la cabeza por los youtubers y periodistas que son idiotas, que no saben nada de táctica, que no saben nada de fútbol realmente y nada más hablan por hablar. Si terminan logrando su campaña de echar a Ancelotti, pues aquí está, adelante. Ojalá el PSG lo quiera. Y es ahí donde yo les digo, aquí es donde puede existir esta posibilidad. Entonces, yo pretendo hablar del PSG y me alegra que haya otras personas con influencia hablando del PSG para que el PSG pueda ir en esa dirección, que es bastante probable que pueda suceder porque es bastante probable que el PSG este año sea un desastre en Champions. Pero amigos, si el día de mañana vemos que ficharon a Salah, por ejemplo, o si Luis Enrique termina pasando a la siguiente ronda o si gana la Champions, pues obviamente esto no se va a dar por ningún motivo. Entonces nuevamente les digo, hay que tener paciencia y hay que alimentar estos rumores, hay que empujarlo. Creo que es uno de los clubes a los que más le podría convenir a Cristiano ir, porque realmente el Liverpool podría ser una mejor opción, pero es muy complicado que vaya para allá, porque sería un club rival del Manchester United. Me gustaría que Cristiano Ronaldo traicionara, por así decirlo, al United, y creo que en estos momentos el propio United debería de ser comprensivo con Cristiano Ronaldo, y ya no enojarse si se va al club rival, porque realmente Cristiano se lo merecería. Pero siéndoles completamente honestos, creo que el Liverpool es imposible. O sea, si ya lo del PSG es muy complicado, lo del Liverpool es aún más complicado. Y si ustedes me ponen en la balanza un Inter, un Atalanta, un Leverkusen sin Xabi Alonso y otros equipos, al PSG creo que es más fácil que Cristiano en el PSG pueda tener un gran rendimiento, porque al final de cuentas en la liga francesa puede descansar, puede jugarte algunos partidos, va a meter muchos goles porque es Cristiano Ronaldo, porque aparte le van a estar tirando y como Cristiano dijo que era una liga mala, va a estar obligado a dar la cara. Entonces es Cristiano, o sea, a mí no me preocupa, sé que Cristiano Ronaldo quiere marcar gol en cada maldito partido, o sea, al contrario, esto le viene súper bien a Cristiano Ronaldo porque los va a dejar en ridículo. Pero el punto es que ir a Francia le conviene para la selección también. Cristiano puede tener pues menos desgaste físico en Francia y puede competir por la Champions. Y si Cristiano gana la Champions en el PSG, deja en ridículo a todo el mundo del fútbol enteramente, porque aparte la ganaría sin tener pues estos jugadores que comentamos, Verratti, Di María, Sergio Ramos y compañía. No solo lograría lo que no pudieron Neymar, Messi y Mbappé juntos, sino que aparte lo podría hacer con 40 años, sería aún más ridículo. Y si no lo consigue no pasa nada, ¿a poco se van a burlar del jugador que fue al PSG cuando ya no tenía estrellas y con 40 años? Si lo hacen también van a quedar en ridículo, solamente Cristiano asumiría un reto como este. Si ustedes realmente conocen a Cristiano, saben que Cristiano Ronaldo no piensa en el fracaso y no piensa en perder y no le preocupa en lo más mínimo esto. Y ese es el camino que siempre ha tomado Cristiano y que yo también pienso que tome. A mí me da igual lo que vayan a decir los fans de Messi o lo que sea. ¿Qué me va a importar lo que digan tipos que celebran cosas robadas? Que pueden celebrar ganar balones de oro como los ganan, que celebran ligas como las que han ganado, que celebran la MLS, que celebran Leagues Cup. ¿De verdad le vamos a dar importancia a tipos así? Nuevamente se los digo, le dan mucha importancia a personas que no valen la pena. O sea, que ellos piden que ¿va a burlarse de Cristiano? ¿Que el fracasado que no pudo ni ser futbolista Alex Pareja va a burlarse de Cristiano Ronaldo? Pues adelante, véanlo. Ellos tienen miedo, amigos, tienen miedo porque su relato quedaría por los suelos si esto pasa. El PSG es la mejor opción, pero necesitamos que se den las condiciones correctas. Y sí, nuevamente lo digo, no les digo que esto va a pasar, es muy poco probable, pero existe esa pequeña posibilidad. Y cada
día esa posibilidad gana un poquito más de fuerza. Porque no me estoy sacando esto del congelador de Messi. Hay razones sostenidas con argumentos lógicos que sustentan la posibilidad. Es simplemente eso. Si habláramos de mis deseos sería que volviera al Madrid. Ese sería mi deseo. Por supuesto, si fuera PSG o Madrid, mi deseo sería que fuera al Real Madrid. Que se vaya al diablo el PSG, pero de los que pueden necesitar a Cristiano Ronaldo, que todos los equipos lo necesitan, pero de los que pueden ganar Champions, el PSG probablemente sea la mejor opción, dejando fuera lo más loco que ya les he dicho es el Liverpool, porque si no existían las rivalidades ni nada de esto, el Liverpool sería con clara certeza una mucha mejor opción. Pero bueno, hay que estar atentos al mercado, hay que ver cómo se mueven las cosas, hay que ver si Salah renueva, hay que ver qué pasa con Rashford, hay que ver qué nueves se mueven en este mercado invernal o en el próximo mercado. Todo esto repercute en el futuro de Cristiano Ronaldo. Y les dejo nuevamente lo que dijo Cristiano, todo puede pasar en el fútbol. ¿Realmente ustedes creían que era probable que Cristiano estuviera así de cerca como estuvo de llegar al City? Yo en mi vida me hubiese imaginado que Cristiano podía haber ido tan solo a Arabia y sobre todo que Guardiola lo quisiera. Si se pueden a pensar en eso, lo que yo les digo del PSG es que es aún más probable, pero necesitamos ser pacientes y que se den las condiciones y seguir haciendo campaña, porque la campaña es para que ambos lo vean como una posibilidad. Solo hace falta que tanto Cristiano como el PSG tomen la decisión correcta por primera vez en mucho tiempo. Así que nada, voy a estarlo leyendo acá abajo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!